que por chismes o por pruebas o por programas, en verdad, inventándose cosas que no hay pruebas, que no hay vínculos ni nada, se estén mancillando honores de personas que no debería hacerse. No son chismes, señor. Hay una vida que se ha perdido y no ha sido por un simple asesinato, ha sido acribillada. Y somos mujeres las que estamos acá, precisamente las que estamos dando la cara para esclarecer hasta el último. Yo quería preguntarle al señor Torres, usted tiene una acusación en el 2020 por violación. ¿Cómo logró que se archivara en Lambayeque esa acusación? Que hemos escuchado audios, sean completos o no completos, a través suyo, presidente. ¿Cómo es que logró ese archivamiento? Doctor Torres Sarabia. Por su intermedio, señor presidente, y a su pregunta de la congresista Norma Yarro, esa denuncia que se me hizo en el 2020, efectivamente no fue en Chiclayo, fue en Pacasmayo, que pertenece a la región de Libertad, ya se concluyó en dos etapas, en la etapa administrativa y en la etapa de investigación policial y el Ministerio Público. Y no se archivó de pronto, se pueda sugerir o pensar por relaciones o por tipo de métodos. Se archivó básicamente porque el certificado médico legista y el certificado de hisopados indicaron de que no había tenido contacto con la persona denunciante. No se hubo ni un contacto ni nada de ello. Por eso es que se archivó el proceso, tanto en sede del Ministerio Público como el tema administrativo. Para mayor abundamiento sobre ello, señor presidente, señores congresistas, solicito hacerle la palabra a mi abogado para que explique y exponga de forma detallada el tema en mención, para que puedan entender los congresistas, por favor. Sí. Si no hay ningún problema, ninguna atingencia de ningún miembro del Congreso, le damos la palabra al doctor Benji Espinosa. Solamente una pregunta, presidente, antes que el doctor Espinosa tome la palabra. ¿Esto aparece en el legajo de usted cuando postuló a los cargos del Congreso de la República? ¿Esta denuncia archivada o no archivada? Porque es una denuncia. Doctor, tiene la palabra. Por su intermedio, señor presidente, y a la pregunta de la señorita congresista, indicarle de que cuando se nos pide a nosotros entrar a cualquier trabajo, se nos pide o se nos recomienda presentar antecedentes policiales, penales y judiciales. Ninguno de estos ha generado antecedentes policiales, penales o judiciales porque se archivó, como le dije. Si me permite, señor presidente. Sí, doctor Espinosa. Sí, brevemente. Quisiera partir por lo último, porque es importante la distinción de los antecedentes. El antecedente policial se genera si hay detención en la policía, que no hubo en mi cliente, el antecedente judicial en la medida que haya sentencia condenatoria, que ha habido archivo, y el antecedente penal en la medida que haya ingreso a penal, que no ha habido en este caso. Y en concreto, en relación a la imputación que en su momento se hizo en el 2020, mereció una exhaustiva investigación por parte del Ministerio Público, se recabaron todas las pruebas científicas. Voy a interrumpir al abogado porque no ha traído su credencial, no ha sido aceptado por una votación de toda la mayoría de este pleno, por lo tanto pido que el señor así solo se defienda. Y si no, mando la votación. Si me permite, señoría. Es un instante, por favor. ¿Comunista Luque? Sí. Presidente, yo pues también quería pedir una interrupción porque se supone que esta es una sesión convocada para esclarecer un hecho que en realidad a varios congresistas de distintas bancadas nos interesa que se esclarezca, y el señor Torres Sarabia ha venido por propia voluntad, ¿no? Con el ánimo de responder, de aclarar y poder detallar qué es lo que realmente ha sucedido. Entonces creo que el señor Torres Sarabia debería responder de manera directa, digamos, cuál es o no su nivel de participación, porque en todo caso, si hay temas que lo va a responder en el abogado, entonces yo también quisiera entender, digamos, cuál es la naturaleza de su presencia, si esta en realidad, como el mismo abogado lo mencionó por su intermedio presidente, no tiene en este momento naturaleza de investigadora. Entonces, estamos en ese ánimo. Entonces, me parece que el señor Torres Sarabia debería poder esclarecer temas que son de repercusión nacional y que de verdad están afectando la imagen incluso internacional del Congreso de la República. Bien, esa parte no está considerada dentro del reglamento del Congreso. Para que seamos democráticos, voy a someterlo a votación. ¿Ya? Por favor, secretario técnico, por favor. El tema es para que pueda responder el señor doctor Espinosa en lugar
del señor Jorge Torres Sarabia. Señor presidente, si Sí. me permite, por favor. Sí, congresista. Señor presidente, no podemos poner en votación la defensa irrestricta de las personas. Lo poco que he podido conocer en la Comisión de Fiscalización es que en sí, efectivamente, este es un escenario político donde a veces no es necesaria la presencia de los abogados. Pero, señor presidente, el señor Torres Sarabia ha acudido a esta sesión en asistencia de su abogado defensor. No es necesario someter a votación, señor presidente, mas sí es importante que todos los abogados que acudan a las diferentes comisiones del Congreso de la República acudan con la cinta que caracteriza al abogado. Y segundo, el abogado tiene que apersonarse. Y usted tiene que solicitar el apersonamiento. Usted ha mencionado otro término que no es lo correcto, presidente. Entonces, yo sugiero, señor presidente, permítame, doctor, permítame, por favor. En el momento que usted le da uso de la palabra al señor invitado, él tiene que pedirle a usted y decir, he venido con mi abogado, y el abogado se apersona. Y ahí vemos si es que efectivamente está con la colegiatura, está con la cinta, etcétera. Pero no es someter a votación para permitir o no que el abogado eso no está en discusión, doctor Ventura, con todo el respeto que usted se merece. El doctor Benny Espinosa ha venido en calidad de abogado. Yo le he pedido los generales de ley y él se ha presentado. Lo que estoy sometiendo a votación es un pedido de la congresista Yarro. La congresista Yarro está haciendo un pedido. Es por ello que pero, señor, en la mayor transparencia estamos haciendo claro, para que el mejor desempeño de esa sesión. Presidente, aclaro la... Presidente, no es porque es el pedido. Usted es el conductor, el presidente de la comisión. Claro, el señor Benny Espinosa puede ser asesorarlo, ¿correcto? Pero esto no es una comisión investigadora para que venga acá con abogado. Él puede asesorarlo en todo lo que el señor quiera responder. Entonces, si quiere, no lo someta a votación porque es el procedimiento, presidente. Simplemente, el señor Espinosa no está acreditado, ni es una parte, ni es una comisión investigadora. Por lo tanto, su función es un simple asesor en este momento. Presidente, y si me permite, efectivamente el abogado asesora, pero no responde por el señor Torres. Presidente. Doctor Luque, ¿había señalado algo? Sí, presidente, yo solo para aclarar, o sea, el señor Torres tiene el derecho de estar acompañado por su abogado, pero lo que no puede ser es que el abogado responda por el señor Torres. Eso no puede ser. El señor Torres está aquí para responder las preguntas que se le formulen los congresistas en esta comisión de fiscalización, pero él no puede delegar sus respuestas. Si no, pues en todo caso que el señor Espinosa responda todo. Pero esa no es la naturaleza, ¿no es cierto? El abogado es para asesorar, orientar seguramente en el marco del derecho que quiere tener el señor Torres. A ver, vamos aclarando las cosas. El señor Jorge Torres Sarabia es abogado. El señor Benny Espinosa está en calidad de asesor legal del señor Jorge Torres Sarabia. Entonces, el señor Jorge Torres Sarabia ha sido invitado, él ha venido por propia voluntad, el indicado para que responda los problemas que él ha tenido anteriormente. Él debe ser el congresista, el señor Jorge Torres Sarabia, y solamente el señor Benny Espinosa, en el caso de que el señor Jorge Torres Sarabia se le esté violando sus derechos constitucionales, intervendrá. Es decisión de esta presidencia. La palabra, presidente, por favor. Sí. Gracias, presidente. Palabra, señor presidente. Tengo algunas atingencias en cuanto a la presencia del señor Torres Sarabia en esta audiencia, presidente. Y estas atingencias son de gran relevancia, presidente, porque nosotros, como miembros de esta comisión, necesitamos escuchar al señor Torres Sarabia desde el inicio de su contratación con el oficial mayor, el doctor Forno. Es decir, hay antecedentes en cuanto al señor Sarabia, el 2014 por conducir ebrio, 2019 por violencia psicológica contra la mujer, 2020 violencia sexual. ¿Sí? Este tipo de acusaciones
están presentes y es importante saber, en principio, cómo él ha deslindado de estas acusaciones y si el señor Forno tenía o no el conocimiento. Eso es vital. Luego de la presencia del señor Torres Saravia en el Congreso de la República, ocupando un puesto clave, además, cómo ha sido la relación con las involucradas y dentro de las involucradas, precisamente con la doctora que en vida fue Andrea Vidal. ¿Cuál fue la relación? ¿Cómo han trabajado? ¿Qué logros han obtenido a favor de la población? Pero principalmente, ¿cuáles son los motivos del despido por los cuales la doctora Vidal tuvo que abandonar el Congreso de la República? Esto en atención, por supuesto, como bien mencionaba la congresista Yarro, la jefa de Recursos Humanos es militante de Alianza para el Progreso. El señor Torres Saravia no solo ha sido un aportante activo en Alianza para el Progreso, sino que además ha estado dentro del gobierno regional, ha representado o ha fungido como asesor principal de algunos congresistas, motivo por el cual es importante, presidente, más allá de que él conteste preguntas escuetas y venga acompañado de un abogado, a una sesión en la cual básicamente se trata de escucharle al señor Torres Saravia, porque hay presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Pero escucharle al señor Saravia no se ha hecho en esta comisión, presidente. Está respondiendo de forma escueta y después de responder de forma tan escueta, hay que hablar con el abogado que tiene al costado, presidente. Y eso genera un mal precedente, pero también genera un vacío frente a todas las especulaciones, pero también frente a la situación tan caótica en la que estamos viviendo. Yo le pido, presidente, por favor, tengamos en consideración lo siguiente. El Congreso de la República es el primer poder del Estado. Aquí, dentro de las 24 comisiones ordinarias, tenemos la Comisión de Mujer y Familia. Y tenemos una mujer que ha sido asesinada y que esta entidad está vinculada por algunos funcionarios. De allí la importancia de que el señor tiene que profundizar en las explicaciones que hoy debe rendir en esta comisión. Ahora, si el señor Saravia sabe menos que su abogado, hay que preocuparnos, porque necesitamos la versión de él. Y si hay algo más que se debe ver desde un punto legal, en la cual necesite la contención del abogado, creo, señor presidente, que es en un segundo nivel. Pero no podemos reunirnos para escuchar al abogado del señor Torres Saravia y a él escucharlo apenas con palabras escuetas, que dicho sea de paso no comulga con la trayectoria que tiene el señor Saravia. Es abogado de profesión, tiene una maestría en educación, tiene un doctorado en gestión pública, entonces amplio debe ser la explicación también. Gracias, presidente. Sí. Antes de darle la palabra al doctor Torres, congresista Yarro. Sí, yo recién había sido mi primera pregunta, pero bueno, parece que esto... Si me permite... Un ratito, el congresista, todavía estoy en mi turno de preguntas. Una pregunta, señor Torres. Cuando usted ingresa al Congreso, ¿esta investigación está abierta? Todos hemos escuchado un audio donde usted pide perdón, pide disculpas por lo que pasó, sea consensuado o no, ¿por qué pides perdón de un hecho que se ha dado? ¿Y le llegó a pagar usted la indemnización a esa persona que le pide perdón? ¿Cuánto le pagó? ¿Le pagó o no le pagó indemnización? Porque usted dice claramente, arreglemos para ver cómo pagamos. Yo entiendo que una noche de copas puede haberle llevado un montón de cosas, pero a la larga hay un audio, hay una denuncia, puede haberse archivado. Usted postuló al Congreso teniendo todavía esa denuncia abierta. Es una pregunta que quisiera me responda. Otra pregunta es, ¿cómo llega usted acá al Congreso? ¿Con qué congresistas trabajó del 2020 al 2022? Nombres. Si viene usted, y si no le tiene que estar afiliado, pero la relación es clara y abierta que tiene usted con el señor Luis Valdés por las fotos que se han podido ver y precisar en todas las diferentes reuniones.
¿Quién lo solicita a usted? ¿El expresidente del Congreso, Alejandro Soto? ¿Lo recomienda el secretario general de APP? ¿Lo recomienda a usted el oficial mayor Giovanni Forno? ¿Quién califica su CV? ¿Lo califica la Oficina de Recursos Humanos, sabiendo que es una persona afiliada a APP? ¿O cómo es que usted llega a ese cargo teniendo una denuncia bastante grave y bastante, digamos, difusa en el norte, y sobre todo más aún en, como usted lo ha puesto, en La Libertad, ¿no? Porque yo pensé que era en Chiclayo, en La Libertad. Es otra pregunta. Usted ha afirmado al inicio que sí había un personal de confianza, ¿no? O veía personal de confianza y que en este caso sí conocía a la señorita. Yo me pregunto, y es un tema que también la prensa tiene que saber, cada congresista cuando busca un personal de confianza, lo entrevista, califica algunos de los tantos currículums de acuerdo al perfil que uno desea, luego para la contratación, porque tú ya decidiste a quién contratar, va a Recursos Humanos, ¿correcto? No es que Recursos Humanos te pone el personal. Es un tema que creo que también debemos nosotros explicar, sobre todo a la ciudadanía y a la prensa, que no es que nos pongan. Antiguamente si había un concurso público, hoy no. Y otra cosa que también es importante, ¿cómo es que llega, o usted la recomendó, o es que también calificó la señorita Cajo en el despacho del congresista Martínez? Gracias. Doctor Jorge Torres Sarabia, tiene las preguntas de los congresistas. Le damos el tiempo para que usted pueda responder. Por intermedio, señor presidente, y en respuesta a la pregunta de la señora congresista Norma Yarro, en principio, si le di el paso a mi asesor Benji Espinosa, era para que mencione el tema técnico respecto a los certificados, pero no hay ningún problema, los paso a explicar. En lo que respecta a esa denuncia por violación sexual, que en su momento me denunció la agraviada, como ya mencioné, hubieron en etapa de sede policial y de sede de investigación del Ministerio Público varias diligencias que practicó la policía y la fiscalía. Dentro de los más principales fue el referido al certificado médico legista y al hisopado transvaginal que se practicó en su momento. Ambos dieron negativo en el sentido de que no hubo contacto físico con ellos, y por su parte, en el tema del hisopado transvaginal, de la misma forma no hubieron de esperma de nada. Por eso que el Ministerio Público y la policía lo archivaron. A su segunda pregunta que usted manifiesta de un audio, ese audio fue presentado en sede administrativa y el secretario técnico disciplinario en su momento hizo la transcripción total del referido audio. Y ese audio que se mostró o se puso de forma maliciosa en ese programa, salió todo de contexto. Salió todo de contexto en el sentido de que ese reconocimiento por mi parte, efectivamente sí fue por mi parte, porque en su momento los dos estábamos en una reunión con la señorita y después de esa reunión nos fuimos al hotel y están los audios y las cámaras que se hicieron en el hotel, donde yo estaba en una planta y en la segunda planta, y ella fue a verme a la habitación. Están los videos y las cámaras que se presentó ante el Ministerio Público. Y al día siguiente que pasó los hechos, obviamente llegó el esposo de la persona y sí, obviamente era un reconocer mío, soy un ser humano, efectivamente lo reconocí, le pedí las disculpas, no pasó nada, y ahí en el texto de la transcripción que se presentó del audio, ahí la autoridad encargada manifiesta e indica que en ningún momento se reconoció una violación. Al contrario, yo le dije, si tú deseas, si no confías o no crees en mí de lo que yo te estoy diciendo, vámonos al médico legista para que el médico legista vea si efectivamente hubo algo con ella y no. Y en ese momento él se apersonó a la policía, a la fiscalía y se lo denuncia, salió el certificado médico, se pudo él corroborar y constatar que nunca hubo nada, y por eso que nunca apelaron, y en sede administrativa tampoco se apeló, y por eso se quedó archivado. Y a su otra pregunta, señorita congresista, si se le dio una indemnización, nunca se le dio una indemnización, porque como le mencioné y manifesté, sacaron de contexto ese audio.
A su otra pregunta, con fotos de los congresistas. Sí, efectivamente tengo fotos con el congresista Luis Alberto Valdés Farías, en su momento cuando trabajé con él. Como me imagino todos los congresistas se toman con sus asesores, con su técnico. También tengo fotos con el congresista García Correa, que también tengo fotos porque hacíamos campaña, semana de representación. Y así como tengo fotos con ellos, también tengo fotos con mis anteriores jefes. Yo entré a trabajar en el 2010 al Gobierno Regional de la Libertad y no era el partido Alianza para el Progreso, porque muchos se está vinculando con ese partido, era el partido del ingeniero Murgia Sanier, que era el partido aprista peruano. Yo ingresé en esa gestión. A su otra pregunta era sobre si en el momento de que yo fui contratada como asesor principal del congresista, en ese momento, en el 2020, con el congresista Luis Alberto Farías, sobre esa denuncia. La denuncia, si más no me equivoco, se archivó en octubre del 2020. Pero ya nosotros, como yo le digo, eso creo que fue en febrero o marzo, no recuerdo, ya se había pronunciado el médico legista, tanto en el certificado médico como en el hisopado. Sabíamos que se iba a caer esa denuncia porque no habíamos tenido contacto. Claro, porque si sale un certificado médico de donde dice que no la toqué, sale un hisopado donde no hay espermas, era prudente y era pensar que no iba a proceder alguna investigación respecto a eso. Y por último, lo que me dice el congresista Martínez, yo los conozco a todos ustedes de vista porque he trabajado en el Congreso, sé sus nombres, sé sus bancadas. No me une amistad con el señor Martínez, y si él la quiso contratar en su momento a la señorita Cajo, porque escuché también, o se pretende decir que yo se la presenté, totalmente falso. Y en verdad, qué gusto de que el señor Martínez la defienda a la señorita, porque ella no tiene nada de malo, es una mujer, como muchas mujeres las que están acá. Y lamentablemente por ser bonita, o ellos se le está incriminando o se le está haciendo parecer como si fuera una prostituta, y creo que merece respeto. Hay una persona que es Andrea Vidal Gómez que ha fallecido, una persona abogada, destacada, con estudios en maestrías, ha estudiado en el extranjero, contiene perfil y se le quiere involucrar de esa manera. No es lo correcto. Y no creo que por chismes o por pruebas o por programas, en verdad, inventándose cosas que no hay pruebas, que no hay vínculos ni nada, se estén mancillando honores de personas que no debería hacerse. No, si me permite, presidente, eso creo que debería retirar la palabra chismes, porque esta es una institución. Y todo esto se ha llevado porque existe cierta, digamos, una cadena de conocidos de cierto partido político. Tenemos a la jefa de Recursos Humanos afiliada en APP, quien ve los currículos que usted presenta. No son chismes, señor. Hay una vida que se ha perdido y no ha sido por un simple asesinato, ha sido acribillada. Y somos mujeres las que estamos acá, precisamente las que estamos dando la cara para esclarecer hasta el último. Y pido, presidenta, se ve suyo citar al esposo y a la agraviada de esa violación. Porque no tiene que haber penetración, señor, para que exista una violación. Solamente el hecho de que exista algún tipo de contacto o puede haber sido agraviada la señora, ahí ya es un delito. ¿Y por qué ese audio no llegó a fiscalía? ¿Dónde está ese audio? Usted dice, porque se pudo controlar. ¿Pudimos controlar qué? ¿Qué controlaron ustedes? Entonces, esto, presidente, a través suyo le voy a agradecer citar a los agraviados de este proceso. Tampoco me ha respondido cómo es que usted llega acá al Congreso de la República. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo invitó? ¿O salió un concurso abierto y dijo, me voy a postular para la oficina de, ¿cómo se llama esto? De servicio del área constitucional y legal del Congreso? Es un área bastante importante, caballero. Y es un área que nos está dejando, perdone, presidente, sí. Y es un área que ha estado inmersa en este proceso de contrataciones. Nadie califica a las señoritas. Nadie tiene ningún derecho a calificarlas. Y si fue calificado en su momento fue mal calificado porque está en un proceso de investigación. Pero usted, con sus antecedentes y con sus favores, aparentemente ha dado, digamos, inicio a todo este proceso de investigación porque ha fallecido una persona que no ha sido baleada, ha sido acribillada. Gracias, presidente.
En primer lugar, señor Torres Sarabia, usted ha dicho chismes. Le pediría que retire esa palabra que usted había mencionado, chismes que se dan en el Congreso. Por favor. Por intermedio de usted, señor presidente, no hay ningún problema, quito la palabra chisme, pero sí me he quedado preocupado por la participación de la congresista Norma Yarro al decir controlar el proceso. Yo en ningún momento he mencionado que se ha controlado el proceso. Y ese audio de la Fiscalía, y eso mismo yo pregunté en su momento, ¿por qué no lo presentó a la Fiscalía? ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué lo hizo en sede administrativa, donde se transcribió el total del audio que se sostuvo entre la pareja y mi persona? Y efectivamente, yo también siento pena, molestia por la muerte e indignación de mi ex compañera Andrea Vidal Gómez, como todos los peruanos y como todas las personas que le hemos conocido. Y nada, yo con ella tenía una muy buena amistad. Y respecto a su pregunta, señorita congresista, sobre quién contrató, ya lo dije, ya lo he mencionado en reiteradas oportunidades. Una pregunta, doctor Torres Sarabia. ¿Quién firmó el informe por el cual usted administrativamente se le libera del hecho que usted refiere? Porque usted dice que en sede administrativa y en sede del Ministerio Público se archivó el proceso. ¿Quién es el que firma ese procedimiento en sede administrativa? Por intermedio, señor presidente, en sede administrativa lo hizo a cargo el secretario técnico disciplinario del Gobierno Regional de La Libertad. El nombre no recuerdo ahorita, pero nuevamente le manifiesto adjuntar el trámite administrativo, por favor. Okay. Bien. Presidente, para Sí, las estamos Señor, en orden. Estamos en orden. favor. Por favor. A ver. Señor presidente, Sí. ¿me puede ceder uso de palabra? El congresista Mita. Sí, le vamos a colocar en el orden respectivo. Hay más congresistas que están los presenciales ahorita. Ahorita, por favor, le vamos a dar la palabra a la congresista, a ver, al doctor Martí Corena y después al doctor Ventura. Gracias, señor presidente. Yo voy a hacerle dos preguntas, pero quiero empezar señalando, nos molesta. Claro que nos molesta cuando alimentamos lo que queremos decir de hipótesis que cada uno teje frente a un hecho. Creo que todos lamentamos, por su intermedio, señor presidente, la muerte de una mujer. En un año donde la violencia es intensa contra la mujer, obviamente debe lamentarse este hecho. Y lamento cuando se empieza a alimentar una serie de hipótesis sin tener la seguridad de lo que se está haciendo. Entiendo a la familia de la difunta, preocupada por lo que está pasando. Para nadie esto es cómodo. Y también cuando se trata de vincular. Entiendo que la opinión política se puede respetar. Pero cuando se pretende señalar, ya dando como una afirmación que esto tiene un vínculo y una influencia de un partido, yo la rechazo categóricamente. Yo soy militante de APP. Y en ningún momento he aceptado ni aceptaré, cuando he estado en Perú Libre, también que me impongan situaciones con respecto al personal que debe venir como cargo de confianza. Creo que para eso hay requisitos muy claros que señala el reglamento de recursos humanos, e inclusive aún más, señor presidente. Las propuestas pueden llegar, bienvenido, que alguien alcance la propuesta de personal que quieran trabajar. Obviamente tiene que cumplir con el perfil, pero también el Congreso, a través de recursos humanos, tiene la prerrogativa de utilizar otros mecanismos para establecer realmente si ese personal que va a venir a sumar al Congreso. En una legislatura donde el Congreso está siendo de alguna manera observado con cantidad de lupas, miles de lupas, para ver dónde realmente le encontramos debilidad y empezamos a golpear. Y obviamente este hecho, que lamento mucho, el fallecimiento de una trabajadora, no guste o no guste, es una trabajadora del Congreso. Lo otro, habrá que esperar los resultados de la investigación que hace el Ministerio Público y el Poder Judicial. Solo ahí podemos afirmar lo uno o lo otro.
por intermedio de usted quiero hacer dos preguntas. Señor Jorge Torres, para nadie es cierto que de alguna manera quienes trabajamos en el Congreso hacemos llegar propuestas, sugerencias o recomendaciones. Más aún si se trata de cargos de confianza. Pero eso tiene que ceñirse estrictamente a lo que el reglamento señala. Quiero preguntarle, señor, por su grado de nivel que tiene usted, ¿cuántas personas recomendó o propuso a Recursos Humanos para que trabajara en el Congreso? Me gustaría escucharlo decir los nombres de las personas que usted recomendó o propuso. Porque al final usted no decide, porque usted no hace la resolución y eso, pero lo propone. En segundo lugar, segunda pregunta, señor, por su intermedio, señor presidente. Diga usted si ha recibido presión, recomendación, exigencia de personas ajenas, externas del Congreso para que usted coloque o ayude o designe personal en el Congreso. Hago esta pregunta, señor presidente, por su intermedio, porque es necesario que esto nos sirva para mejorar en el Congreso. Aquí hemos visto, yo estoy en la Comisión de Ética y estoy en la Comisión de Fiscalización, y han habido denuncias, que no voy a hablar de nombres, que no cae el caso, pero hemos visto el intercambio, se denuncia intercambio de personal de un congresista con otro congresista, sin ver realmente las repercusiones que pudiera tener. En razón a eso, creo que el Congreso se merece aprovechar de todas estas debilidades que hoy día tenemos para mejorar el Congreso, para mejorar la imagen del Congreso. Por eso yo voy a ceñirme a estas dos preguntas para después continuar por su intermedio, señor presidente. Las dos preguntas quiero que la conteste con precisión, señor Jorge Torres. Gracias, señor presidente. Doctor Jorge Torres Sarabia, responda por favor las preguntas del doctor Jorge Martí Corena. Por ese intermedio, señor presidente, y a la pregunta del congresista Jorge Martí Corena, ¿cuántas personas propuse? Como ya le mencioné a la congresista anterior, propuse como 4 o 5 personas. Los nombres, les dije inicialmente, Arturo Benítez, Oscar Ayala, Carla Ruiz, Carlos, no me acuerdo su otro apellido, pero con cargo a presentarlo de manera física y con los currículos al presidente de la comisión, lo solicitado. A su segunda pregunta, señor congresista, por intermedio de usted, señor presidente, efectivamente, nunca y en ningún momento he recibido presión de personas, de congresistas, funcionarios u otras personas externas para poder colocar o hacer ingresar a una persona. Y como usted muy bien lo dijo, señor congresista, nosotros hacemos las propuestas de 1 o 2 o 3 personas, pero quien realiza el proceso de calificación, de reclutamiento y de contratación es el área de recursos humanos del Congreso de la República. Le damos la palabra al congresista Ventura y después al congresista Ceballos. Gracias, presidente. El invitado, Torres Sarabia, ha manifestado que estuvo un tiempo en el Congreso de la República, por razones familiares renunció y vuelve a ocupar un cargo en el Congreso, porque él se presenta a una convocatoria, es lo que refiere el invitado Torres Sarabia. Entonces, en ese sentido, Manifestado que estuvo un señor en el Congreso de la República, por razones familiares renunció y vuelve. presidente, entonces que responde el señor, ¿cuándo fue esa convocatoria en la que él nuevamente forma parte del Congreso de la República y exactamente a qué cargo postuló en la convocatoria, si es que hubo? Por eso que el señor responda a ese interrogante. Gracias, presidente. Responda, por favor, doctor Torres. Por su intermedio, señor presidente, y a la pregunta del congresista Héctor Ventura, como ya mencioné inicialmente, señor congresista, yo renuncié por temas personales, por el nacimiento de mi menor hijo, y en febrero de este año solicité la renuncia y por tema, ya le comenté, por tema de mi menor hijo, y a su otra pregunta sobre el tema de la convocatoria era para la Procuraduría, pero si más no recuerdo salió en marzo del 2024. Correcto. Presidente. Sí.
Entonces, si el señor Torres Sarabia postula a la convocatoria que hacía el Congreso de la República para la Procuraduría del Congreso de la República. Entonces, pero él entra al Congreso no a la Procuraduría, sino a otra oficina, a otra dependencia del Congreso de la República, para que nos absuelva esa duda, presidente. No me conteste, por favor. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente, claro, yo ocupaba el cargo de jefe del área legal del Congreso y se había presentado en marzo o abril, no recuerdo exactamente la fecha, esta convocatoria, pero para el cargo de la Procuraduría Pública del Congreso de la República. Presidente, no está respondiendo a la pregunta. Es concreto. El señor Torres Sarabia vuelve al Congreso de la República por una convocatoria, que él mismo refiere era para la Procuraduría. Si es así, él ha ocupado el cargo de procurador o parte de la Procuraduría del Congreso de la República o luego ingresa al Congreso y lo cambian a otra unidad, a otro cargo. Eso queremos de que nos absuelva. Explíquenos en el tiempo, en la forma en que usted renunció, después postuló y después volvió a regresar al área legal. No. ¿A eso se refiere usted? No. Entonces vuelvo a repreguntar. La pregunta es concreta. Él dice que postula, el señor Sarabia postula a una nueva convocatoria para volver al Congreso de la República y acaba de decir que efectivamente hubo una convocatoria, pero para la Procuraduría. Entonces, si él gana ese concurso para la Procuraduría, ¿por qué no formó parte de la Procuraduría y por qué ha estado en otra oficina del Congreso de la República? Para que pueda absolver esa duda, presidente. Explíquenos, doctor Torres. Por intermedio del señor presidente, sí. No, yo comenté de que estaba como jefe del área legal en el Congreso de la República hasta febrero del 2024, motivo por el cual renuncio. Renuncié y en marzo o abril, no recuerdo la fecha exacta, salió una convocatoria para el cargo de procurador del Congreso de la República, la cual postulé, pero ese proceso se quedó desierto. No ingresé a trabajar en la Procuraduría. Presidente, entonces, ¿cómo es que él vuelve al Congreso de la República? O sea, ¿quién lo contrata? ¿A qué unidad del Congreso, a qué unidad o qué oficina del Congreso pasa? Si él acaba de mencionar que el cargo o el concurso para la Procuraduría quedó desierto. Sí, responda, doctor Sarabia. Para explicarle al congresista, por intermedio del señor presidente, al congresista Héctor Ventura, que efectivamente se quedó desierto, pasó un tiempo y me llamaron nuevamente, más no recuerdo, hablé con el oficial mayor en su momento y decirle de que ya pasaron 3 meses, porque creo que pasó 3 meses de enero que nació mi hijo hasta mayo que ingresé, decirle si habría la oportunidad de poder ingresar al Congreso de la República y creo yo que por la experiencia o por lo cual yo ya he venido trabajando se me accedió nuevamente a regresar. Sí, es decir, quien vuelve a contratarlo o a proponerlo es el actual oficial mayor. Por su intermedio, señor presidente, así es. Y la resolución es clara cuando se indica de que el oficial mayor es el que firma la designación. A ver, doctor Ceballos. Presidente, muchas gracias. Presidente, acá hay 2 puntos muy delicados. Son 2 denuncias. Es prostitución y sicariato. Son 2 cosas que tenemos que ver, que le atañe al Congreso de la República. Y por ende tenemos que ver nosotros qué personajes están siendo investigados acá. Tenemos que ver su trayectoria, cómo llegan al Congreso de la República, quién los trae al Congreso de la República, a quiénes han reemplazado, señor presidente. ¿Por qué le digo? Porque han sacado personal de carrera del Congreso de la República para meter a los amigos. Y eso es cierto, señor presidente. Y hay que decirlo con todas las palabras. Gente que tiene más de 30 años de trayectoria en este cargo y han sido reemplazados por gente que tiene 26 años de edad, 30 años de edad, 40 años de edad. No puede ser, presidente. Quisiéramos saber nosotros los resultados de esta asesoría legal y constitucional. ¿Cuáles son los resultados positivos para el Congreso de la República? ¿Cuáles son en realidad sus entregables que ha hecho el señor Torres Sarabia al Congreso de la República, que ha mejorado
en el caso este despacho o este departamento? Señor presidente, yo quiero hacer preguntas puntuales y quisiera que me las responda una por una, señor presidente. A través de la mesa, señor presidente. Quisiera saber si el señor Torres Sarabia ha tenido comunicación antes del asesinato de la que en vida fue la señora Andrea Vidal. ¿Ha tenido comunicación telefónica o de manera personal con ella? Días antes, el mismo día, horas antes, porque no olvidemos que la Policía Nacional tiene el teléfono de la señorita. Entonces queremos que el señor nos responda esa pregunta para empezar. Doctor Torres Sarabia, responda, por favor. Por intermedio, señor presidente, y a su pregunta del congresista Carlos Ceballos, efectivamente, nunca lo he negado y yo mismo he pedido a los familiares de Andrea Vidal Gómez que gracias a Dios su celular está en custodia de la policía y la fiscalía. Y ya me imagino y espero y hago un llamado al Ministerio Público para que haga evidencias o que saque los resultados de las llamadas. Y se van a dar cuenta en los mensajes que tenía con ellos, se va a notar la estrecha amistad que tenía con ellos. Y eso lo dicen sus amigas, hasta sus mismos padres de familia. No hay ningún problema, como dicen, de que había una enemistad, una cólera, una rencilla con ella. Y ruego y pido de que ese celular, que ya lo tiene la Fiscalía, se hagan las indagaciones y en verdad yo ruego también y pido que se esclarezca este tema de asesinato porque es una mujer a la cual se le ha acribillado, como dice la congresista acá presente. Señor presidente, a través de la mesa, quisiéramos que el señor Torres Sarabia nos indique si el personal que él contrató, sobre todo el personal femenino, ha tenido acercamiento con los congresistas de la República y, de ser así, ¿cuál fue la acción que realizaron teniendo acercamiento a los congresistas de la República y qué trabajo realizaron con los congresistas de la República? Responda, doctor Torres. Por intermedio, señor presidente, y a su pregunta, señor Carlos Ceballos, en principio ni un personal administrativo y profesional del área de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso ha tenido acercamientos con algún congresista de ninguna índole, a excepción de un personal que netamente, como nosotros como Oficina Legal y Congreso de la República, teníamos el área o teníamos el encargo de facilitar a los congresistas o los despachos congresales el acceso a la RENIEC. Y tenía un personal contratado y un personal de planta que se encargaba de hacer los nexos entre ellos y los despachos congresales. Después no ha habido otro tipo de vinculación o acercamiento con los congresistas de la República. Señor presidente, ¿qué trabajador o trabajadora fue? La persona responsable en su primer momento estuvo la trabajadora Carla Ruiz y el trabajador de planta Jover. Ellos son los encargados de hacer los contactos en despachos básicamente por los trámites de la RENIEC. Los únicos que tenían alcance o conversaciones no con los congresistas, sino con su despacho para habilitarles el tema de la RENIEC. Señor presidente, a través de la mesa. Señor presidente, quisiéramos que el señor Torres Sarabia nos responda si él ha recomendado a otras personas en otras áreas, no netamente en asesoría legal y constitución, sino él ha recomendado en otras áreas otras personas. Doctor Torres. Por ese intermedio, señor congresista, a nadie se ha recomendado. Otra pregunta, señor presidente, por favor, tengo dos preguntas más adicionales. Señor presidente, quisiéramos saber, ahora vamos al tema laboral del señor Torres Sarabia, ¿quién le hace entrega del cargo al señor Sarabia y por qué motivos esta persona sale y el señor Sarabia lo reemplaza en una primera oportunidad y en una segunda oportunidad que él regresa? ¿A qué persona ha reemplazado? Y si el señor conoce a esta persona y si sabe el nivel de esta persona a la que él ha reemplazado y si él está a esa altura, a ese nivel de esa persona que ha reemplazado. Doctor Torres, responda. Por intermedio, señor presidente, la persona que me sucedió en su momento fue el abogado José Rubio, que estuvo y se quedó en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso. Es una persona que tiene 60 años, tiene una persona que tiene maestría, tiene más de 30 años en la administración pública, ha tenido cargos de gerente, de jefes, tiene pleno conocimiento y estaba muy capacitado para asumir ese cargo. Esa fue en la segunda vez. En la primera vez, señor presidente, a través de la mesa. Fue la única vez. Señor presidente, usted ha vuelto a regresar. Salió, renunció, volvió a regresar después de haber
de haber no ha sido apto en el concurso para procurador del Congreso. Quisiéramos saber a quién ha sucedido en las dos oportunidades. Responda, por favor. Por intermedio, señor presidente, cuando yo me retiro, asume el señor José... cuando yo me retiro, se le deja la encargatura porque no tenían aún personal, se le deja la encargatura al señor Hugo Puente. Y cuando yo regreso, estaba el señor José Preciado. Y Hugo Puente es un abogado, no es de carrera, pero tiene más de 6, 7 años en el Congreso. Es una persona que tiene sus especialidades en Derecho Administrativo. Es una persona contratada en el Congreso de la República y, dicho sea de paso, yo le encontré laborando en el Congreso de la República. Última pregunta, señor presidente. Señor presidente, con respecto, el señor habló que ha recomendado, o ha trabajado con la señorita Alexandra Gil. Quisiéramos saber, indicó que era bachiller en Derecho. ¿Qué cargo ocupó la señorita con bachiller de Derecho y a qué profesional sucedió? ¿A quién reemplazó? ¿Y qué profesión tenía el señor al que reemplazó? Por su intermedio, Doctor Torres Sarabia, conteste. Por su intermedio, señor presidente, la señorita Alejandra Gil es una persona bachiller en Derecho y el cargo que ocupó fue de técnico en la Oficina Legal y Constitucional de Congreso, básicamente en el área de defensa de las leyes. ¿A quién sacó o quién salió? No salió nadie, simplemente por requerimiento en su momento se la contrató a ella. Es una persona que tiene 3 idiomas, que tiene experiencia. No entró como profesional, por si acaso, entró como técnico. Y para ser técnico se necesita tener estudios superiores en una universidad o una carrera técnica culminada. Ella es bachiller en Derecho. Señor presidente. Sí, doctor Ceballos. Sí, señor presidente, que quede constancia de que en el Congreso de la República, para copar puestos de trabajo, se crean nuevos puestos. Señor presidente, habiendo personal nombrado, señor presidente, que puede ocupar esos puestos. Entonces, ¿con qué autorización, señor presidente, se hace esas nuevas contrataciones? Sí, bueno, eso no lo puede responder el doctor Torres Sarabia. Eso lo responderá ya la segunda invitada. Bien. Doctor Torres Sarabia, le vamos a dar la palabra a la congresista Noelia Herrera y después a la congresista Margot Palacios y después le damos la participación. Congresista Bellido. Sí, vamos a tomarlo en cuenta, congresista Bellido. Palabras, Gracias. por favor, señor congresista. Hace rato estoy pidiendo, Isaac Mita. Gracias, señor presidente. Presidente, chirinos también por el chat. Chirinos. Sí, están, por favor. están Señor anotados. presidente, hace rato he pedido palabras. Sí, estamos en orden. Para ordenarlo, ¿sabes qué? Vamos a preguntar, le voy a pedir a los señores congresistas dos preguntas y si hay preguntas después en la siguiente ronda, porque si no hay algunos congresistas que están preguntando más de 10 preguntas y al final, bueno, creo que todos desean participar. Congresista Herrera, por favor. Gracias, presidente. Más allá de pronto de solo desear participar, lo que necesitamos aquí es aclarar el escenario que hoy oscurece al Congreso de la República, que hoy desprestigia a una institución del cual nosotros tenemos que lamentar pertenecer. Y aquí hay que hacer una diferencia enorme. Una cosa es la institución y otras son las personas que de tan pocos valores la integran. Y eso invitamos a los señores de la prensa que así lo repliquen. El hecho de que aquí hayan ciertas cosas que lleven de pronto a la población al desagrado, no significa que la institución como tal o el 100% forme parte de eso. Y en esa línea comulgo con el congresista Ceballos. Por supuesto, presidente, exhortamos a través suyo a todas las bancadas que conforman el Congreso de la República a reformular en cuanto a los requisitos de contratación, porque las personas promedio o de promedio bajo no pueden sacar adelante al país, teniendo en consideración que los despachos funcionan de forma distinta al personal que apoya desde el Congreso de la República, porque no son personal de campo, no están vinculados a la población de forma directa. Haciendo esta introducción, presidente, a través suyo la pregunta para el señor Torres Sarabia. Primero,
¿De dónde conoce al doctor Giovanni Forno? Segundo, ¿frecuenta el oficial mayor doctor Giovanni Forno los mismos lugares que usted? Tercero, ¿conocía el doctor Giovanni Forno los antecedentes de los cuales usted fue acusado el 2014 por manejar ebrio, el 2016 por violencia psicológica hacia la mujer y el 2020 por violación sexual? Cuarto, ¿cuál fue su relación con la agraviada del 2020, quien le acusa de violencia sexual? Quinto, ¿cuál cree que fue el motivo por el que la agraviada lo acusó y de forma textual dice en el audio lo siguiente: me desperté y no tenía la ropa puesta, no tenía la ropa interior puesta, y le pregunté, ¿qué me has hecho? Y me respondió, es que te traía ganas. ¿Por qué haría tales acusaciones? Sexto, ¿desde cuándo conoce a la agraviada del 2020? Séptimo, usted, señor Torres Saravia, ¿desde cuándo conocía a la doctora Vidal que fue ejecutada? Porque hay que llamarle con todas sus letras. ¿Y cuál fue su vínculo con ella antes de su ingreso al Congreso de la República y durante su permanencia aquí en el Congreso de la República? Por otro lado, como penúltima pregunta, señor Torres Saravia, de las señoritas que usted bien ha mencionado, que hablan 3 idiomas, aunque aquí en el Congreso poco se requiere de esos idiomas, hay que mencionar, sí, son meritorios, de todas formas, son meritorios. Pero si tantas ventajas competitivas presentan estas señoritas en cuanto a los idiomas, en cuanto al perfil, querríamos saber cuáles han sido sus logros y ventajas competitivas desarrolladas en su anterior trabajo, motivo por el cual se los trajo aquí al Congreso de la República. Y como pregunta final, ¿quién asume los honorarios de su abogado Benji Espinosa, que hoy lo representa en esta comisión? Gracias por su intermedio, presidente. Puede responder, doctor Torres. Por el intermedio, señor presidente, a su primera pregunta, a la congresista Noelia Herrera, al funcionario Giovanni Forno, lo conozco acá en el Congreso, no me uno al lado de amistad ni enemistad, lo conozco porque, como ya indiqué, llevo más de 3 años y medio trabajando en el Congreso antes de ser jefe del área legal y constitucional del Congreso. Si frecuento algún lugar con él, no frecuento. Las únicas veces que he podido conversar con el oficial mayor es en su despacho por temas netamente laboral. A lo que se refería, señora congresista, sobre los antecedentes o de que se acaba de indicar ustedes, eso no generan antecedentes. Esas denuncias policiales nunca fueron detenciones, nunca tuve antecedentes judiciales, mucho menos penales porque nunca estaba en la cárcel, mucho menos tuve un proceso judicial aperturado ni abierto. ¿De cuándo la conocí a la señorita agraviada? Fue en el 2019-20, trabajaba en mi oficina también. Y algo que le quiero mencionar, así como ella narró en ese reportaje que dice, que mencionaba usted, que dice que me levanté, me desperté y otros términos utilicé, ese mismo reportaje, la señorita también dijo, me dopó, me violó y me embarazó. ¿Dónde está ese hijo que dijo, dónde está la violación, si hay un certificado médico legal que dice lo contrario? A la señorita Vidal Gómez, Andrea Vidal Gómez, la conocí en mi despacho cuando ya estaba trabajando conmigo. El vínculo que tengo con ella o que tenía con ella era netamente profesional y de amistad, porque era muy buena trabajadora. Y sus logros, o de las personas que usted menciona, en su trabajo anterior para poder formar parte del Congreso de la República, como ya mencioné, y sé que de aquí van a interrogar o van a conversar con la jefe de Departamento de Recursos Humanos, es ella quien hace el área que hace el reclutamiento, hace la contratación del personal. Y por último, con lo que respecta
al abogado Benji Espinosa, el que cubro sus honorarios profesionales en su totalidad en mi persona. Presidente, solo una tingencia, por favor. Sí. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Solo para mencionar lo siguiente. El señor Torres Sarabia no da una fecha exacta de cuándo conoció al oficial mayor, al doctor Forno, porque esto es preponderante para saber, he escuchado al inicio de esto, que el señor Torres Sarabia ha mencionado que es el doctor Forno quien hizo su contratación y por supuesto se comunicó con él. Eso es vital saber. Si él lo conoció para desempeñar las funciones, sería raro ya que no ha habido un concurso público. Por otro lado, señor presidente, cuando hay una intervención por estado de ebriedad, esto genera antecedentes policiales. Dentro de los requisitos que se deben presentar al Congreso de la República son los antecedentes penales y policiales, y en esa línea no se ajusta la respuesta del señor Torres Sarabia cuando menciona que dichas acusaciones no generan antecedentes. Asimismo, no ha mencionado la fecha en cuanto a la agraviada, desde cuándo se conocen ni cuáles serían los probables motivos por el que finalmente se le acusa a él de forma injusta, parece ser. Y por otro lado, habla de la señora Vidal, fallecida, que les unía una amistad sin profundizar en ella. Y menciona que para las señoras que laboran y estuvieron vinculadas en el Congreso de la República, bueno, que lo ve el área de contratación. Sin embargo, presidente, hay que mencionar que dichas señoritas también se desempeñan en OnlyFans. Entendemos nosotros qué nivel de profesionalismo, es decir, aquellos profesionales destacados se encuentran en OnlyFans, o es el nuevo procedimiento para reclutar, o es un requisito que se hace del Congreso de la República, presidente. Situaciones importantes que hay que tener en consideración, presidente, porque estamos atiborrados de personal de planta, de generar nuevos espacios para contratar más personal, presidente, pero si este personal que se va a contratar lo vamos a ir a buscar en OnlyFans, presidente, hay que preocuparnos de lo caídos que estamos de profesionales. No lo creo, señor presidente, teniendo en consideración que los décimos superiores, los quintos superiores, los tercios superiores no están integrando las entidades del Estado. Por lo tanto, bajo esa percepción, la imagen y el precedente que marca desde las entidades del Estado es más que preocupante. Y el mensaje que le damos a aquellos profesionales que se preparan y se esmeran también, señor presidente. Gracias. Sí, por un congresista Hierro. Simplemente para dejar constancia, señor presidente, la necesidad de citar a la señorita Rosa Vicky Navarro Rivera, porque acaba de llegarle, el día, una carta notarial del 14 de diciembre de 2024, donde realmente se le está pidiendo que retire todo tipo de acusaciones por parte del señor Jorge Luis Torres Sarabia. Esto me suena a amedrentamiento, ¿no? Acá tengo la carta notarial, se la voy a hacer llegar. Me ha llegado una comunicación de su defensa pidiendo que por favor quede constancia en esta comisión de fiscalización este amedrentamiento que estaría teniendo esta persona. Por lo tanto, presidente, con todo respeto pido se cite a ambas a esta comisión, tanto al esposo como a la señora Vicky. Esta carta es bastante y se vence hoy. Si ella no se rectifica o no retira todas las acusaciones, se van a tomar temas legales contra ella. Gracias. ¿Me podría mencionar el nombre del esposo para poder citarlo? En este momento se lo paso, presidente, con la copia de la carta. Señor presidente, por su intermedio, por favor. Señor presidente. Sí, doctor Torres Sarabia. Para responderle a la congresista Norma Hierro. Y efectivamente yo le envié la carta notarial, señorita congresista, porque para que diga a nivel nacional que se la dopó, cuando nunca pasó eso, que se violó y que se embarazó, eso yo le he emplazado. Y yo sí me voy a ir hasta las últimas consecuencias. Y no es amedrentamiento, señora congresista, es defender mi honor, mi prestigio que he tenido tantos años. Señor presidente.
Me toca. Señor presidente. Doctora Luque. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero solicitar que además en una siguiente sesión se invite a todo el entorno que trabajó en esta oficina con el señor Torres Sarabia, que he visto en la agenda que no están esos nombres, y voy a mencionar. El señor Eric Recarte Panchano, Indira Ruiz Ponce, Beriosca Jordán Paz, Kenia Condortixe, Milagritos Quintana Mogollón, Guillermo Díaz Sánchez y los técnicos Kathleen Mariño Fierro, y entiendo Isabel Cajo sí ha sido citada. Yo pediría, presidente, que se pueda citar a todo el entorno, de acuerdo un poco al periodo por los cuales el señor Sarabia ha estado a cargo de ellos. Y, presidente, si al finalizar un poco su participación de estos nombres que he leído, el señor Sarabia nos pueda precisar por su intermedio, presidente, qué personas de este entorno con el que ha laborado él ha recomendado y cuáles no ha recomendado. Un poco para empezar a tener todo el detalle de la llegada de cada uno de estos trabajadores a esta oficina. Gracias. Para su conocimiento, congresista Luque, y para toda la comisión, todo ese personal ya ha sido citado, más de citado para la próxima reunión, están en la agenda, y no solamente jefes de área, también van a ser invitados para que puedan dar su testimonial acá en la comisión. Congresista, tenemos una lista importante que están esperando en plataforma, pero le vamos a dar la participación a la congresista Margot. Sí, señor presidente, agradecerle por el espacio. No son chismes, por intermedio suyo, el señor Jorge Torres. El 19 de diciembre, el diario El País, que señala, según filtraciones, una de las prostitutas contratadas, dice, por su despacho, tuvo encuentros con Alejandro Soto, presidente del Congreso, hasta mediados de ese año. Ellos iban y se acostaban con las personas por un beneficio. Una de ellas solía visitar a Alejandro Soto. Así, en ese nivel estamos, y no es chisme, estamos desprestigiando a la institución en la cual nosotros somos congresistas de la República. Señor presidente, hemos escuchado que hace 3 años y medio lo conoce al señor oficial mayor Forno, en este caso el señor Jorge Torres. Entonces, solamente ese vínculo a él lo sirvió para trabajar en el Congreso de la República. Me pregunto, entonces aquí hay que preguntarle al oficial mayor si efectivamente él es quien dispone, a quien se contrata. Bien, por intermedio suyo, señor presidente, hacerle unas preguntas, en este caso a el señor Jorge Torres Sarabia. ¿Cuántas personas tenía bajo su responsabilidad en la oficina que dirigía y de cuántas de ellas propuso su contratación él? De los contratados propuestos por el señor Jorge Torres Sarabia, ¿cuántas eran mujeres y cuántas menores de 30 años? Asimismo, señor presidente, por intermedio suyo, ¿cuándo fue la última vez que vio y con qué motivo, en lo personal o laboral, en este caso con la persona que lamentablemente ha sido acribillada? Y si tuvo algún tipo de relación que no sea netamente laboral. Asimismo también, señor presidente, ¿quién propuso la contratación de Andrea Vidal, Alexandra Gil y Isabel Cajo? ¿Y quién ordenó la contratación? ¿Qué funciones cumplían ellas? ¿Y por qué razones fueron despedidas si eran tan eficientes como él lo ha señalado de manera enfática y rotunda durante toda su intervención? ¿Y cómo fueron reemplazadas? Y por último, señor presidente, preguntarle si en alguna oportunidad el señor Jorge Torres Sarabia viajó a Trujillo con alguna de estas trabajadoras. Gracias, señor presidente. Doctor Torres Sarabia, tiene usted la palabra. Por intermedio, señor presidente, y responderle a la congresista Margot Palacios, retiré la palabra chismes, pero sí me quedo sorprendido con la ligereza de cómo se habla o se indica al congresista Alejandro Soto y vinculado con una de estas señoritas. Por eso le hablo de la ligereza. Y me encantaría que usted, como ha leído... por favor, sin diálogo, por favor.
Sí, a través de la mesa, por favor. Sí, por intermedio, señor presidente, es un diario y me gustaría saber de pronto, y se haga conocimiento público, si hay un medio probatorio, una cámara, un registro de entrada y salida por parte de esta señorita con el congresista Alejandro Soto, ¿no? Entonces, esa era mi incomodidad sobre ello y que se esté indicando o aduciendo, ¿no? Por otro lado... Señor presidente, yo quiero que dejar algo precisado porque el señor Jorge Saravia está aquí queriendo tergiversar la situación. Yo fui expresa al señalar que es el diario El País con fecha 19 de diciembre y el interior de su artículo señala eso y lo he leído textualmente. Por favor, aclaro ello, señor presidente. Por favor. Pero usted no es el indagado. Tiene que contestar el doctor Torres Saravia. El doctor Torres Saravia y después conversa usted. No, ¿está bien? Por favor. Doctor Torres Saravia. Por intermedio, señor presidente, lo que yo le indicaba a la congresista Margot Palacios es que cómo con tanta ligereza se pueda manifestar y decir o tomar como fuente un periódico sin que haya tomado una prueba o algún video o un registro o algún medio de que se acredite de que esta persona haya tenido un ingreso, conversaciones o haya tenido algo con una ex trabajadora. Eso es lo que yo le indicaba a la congresista. Está bien. Señor presidente, creo que tengo que acá nuevamente a señalar, es un artículo y en todo caso, señor presidente, solicitar que la comisión solicite a la dependencia pertinente las facilidades para contar con la copia de registro de las cámaras desde la fecha del ingreso al Congreso del señor Torres Saravia hasta la fecha y asimismo si hubieron algunas visitas hacia otras oficinas de las personas indicadas y lamentablemente de la que también en este caso fue acribillada. Gracias, señor presidente. Ya. Sí, ahorita le doy la palabra al doctor Martí Corena. La congresista Margot Palacios no ha mencionado ningún partido político. En todo caso, el doctor Soto, presidente, que sea, por favor, acá estamos invitado, en cola. Cuando sea invitado, él podría responder quizás. Pero si usted quiere responder, usted, por favor, responda, doctor Martí Corena. Ya, gracias, señor presidente. Primero, quiero dejar bien en claro, yo al señor Jorge Torres no lo conozco, primera vez que lo veo. Y lo digo así, primera vez que lo veo. Segundo lugar, ya ha ocurrido en el Pleno del Congreso cuando lanzamos acusaciones que tienen que ver con la dignidad de persona. Yo he sido muy objetivo, inclusive en la Comisión de Ética. Si no estás seguro de lo que afirmas, no utilice lo que dicen otros. Porque las honras de las personas tienen un valor. Y acá digo bien claro, si el congresista Alejandro Soto estuviera involucrado, no tengan la menor duda que yo también tomaré una decisión para que sea sancionado. Pero en tanto no exista, digamos, una prueba objetiva, evitemos de utilizar los dichos de otros. Porque ya ha habido un antecedente en el Congreso, señor presidente, cuando se interpeló a un ministro por recoger opiniones de un medio de prensa, a la final todito quedó desvirtuado. Y obviamente quien hizo la interpelación no tenía mayores argumentos. La respuesta que dio es que lo dijo un medio de comunicación. Por esa razón, la honra de la persona tiene un valor muy preciado, cada uno valora como cree valorarlo, pero no tenga la menor duda, señor presidente, que si hay algo de algún congresista, sea de mi bancada, que haya incurrido un hecho, digamos, que acrecenta, digamos, la poca confianza que tiene el pueblo, no duden que yo tomaré una decisión en mejorar la imagen del Congreso. Pero no podemos utilizar este medio para inducir o señalar responsabilidades que todavía no están comprobadas. Gracias, señor presidente. Sí, congresista Alegría. Gracias, señor presidente. Señor presidente, realmente es una lástima escuchar el rosario de denuncias que tiene el señor Saravia, que ha venido aquí en calidad de invitado, porque, digamos, el Congreso es una institución bastante respetable, presidente, que está y que cuenta también con una gran cantidad de personal de planta. No podemos, señor presidente, creer que lamentablemente todos los trabajadores del Congreso tienen el perfil que tiene el señor aquí invitado. Aquí existe personal sumamente calificado y allá las bancadas o los despachos de los congresistas que de algún modo contraten a personal incapacitado
o que no tenga las cualidades profesionales, técnicas para poder asumir los retos. Y esa es una responsabilidad personal que tiene cada uno de los parlamentarios o de las bancadas. No podemos, señor presidente, caer en el juego de que todo el Congreso es de algún modo una agencia de trabajos de personal incapacitado o personal que no trabaja o no desarrolla eficientemente sus funciones. Y yo doy fe, presidente, de la capacidad que tiene el señor oficial mayor. Yo le tengo una pregunta muy puntual al señor invitado. Usted, a través suyo, señor presidente, ¿ha recibido la llamada de algún congresista actual o alguna autoridad en ejercicio en estas últimas semanas para conversar en relación de alguna de estas, digamos, investigaciones periodísticas que se han salido en medios de comunicación? Doctor Torres, responda. Por su intermedio, señor presidente, indicarle al congresista que nunca recibió llamadas de ningún funcionario o congresista respecto al tema. Sí. Sí, señor presidente, sino que me cortaron y justo estaba por responderle a la A congresista. ver, responda, doctor Torres Sarabia. ¿Está satisfecho? Ya. La congresista Margot no está satisfecha con las respuestas. Por intermedio, favor. señor presidente, y sí, estaba justo por responder porque lo tenía apuntado, sino que se interrumpió. Señora congresista, sus preguntas. ¿Cuánto personal tengo en mi oficina? Desde que yo estuve, un promedio de 28 a 30 personas, entre nombrados y contratados. ¿Cuántos son mujeres? Ha sido promedio de 14, 15. Y para mayor abundamiento, me imagino que ya la directora de Recursos Humanos trae la relación de todas las personas que trabajan, sean nombrados o contratados. La relación que venía con Andrea Vidal Gómez era de amistad, era de trabajador. No hay ninguna relación adicional a ello. Respecto a por qué salieron, y así como salió ella, salieron muchos trabajadores de mi despacho. Muchos, desconozco. Yo en reiteradas oportunidades abogaba para que muchos trabajadores técnicos se quedaran, pero lamentablemente pues no surtían efecto. En todo caso, preguntarles a la de Recursos Humanos qué criterios o qué acciones toman ellos para ver el personal que se quede o que se salga. Es más, como mencioné al iniciar estas preguntas o estas entrevistas que me realizan, cuando yo estuve hace 2 meses, hice requerimiento de profesional del derecho y técnicos. Y entraron 8 o 7 personal que ninguno ha sido de mi confianza o mucho menos recomendado. Señor presidente, para puntualizar, en todo caso, usted a ninguna de ellas, Andrea Vidal, Alexandra Gil, Isabel Cajo, nunca las propuso. A ninguna de ellas. En el caso de Isabel Cajo, no la propuse porque ella entró a trabajar en el área de bienes y servicios. No entró directamente conmigo. Andrea Vidal. En el caso de Alexandra Gil, ella entró cuando yo no estaba de jefe de área. Y en el caso de Andrea Vidal Gómez, sí. ¿Usted la propuso? Ella fue una de las que propuse para poder trabajar. A través de la mesa, por favor. No, eso es todo. Gracias, señor presidente. La participación a la congresista Ariana Orue, que está desde la plataforma virtual. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Buenas tardes, señor Jorge Luis Torres. Bueno, a mí más que indignante, me parece bien que se esté tocando este tipo de casos, porque nos damos cuenta con la realidad que creo que muchos conocemos, que existen todas las entidades públicas. Muchas veces vemos los casos de diversas mujeres y hombres que solamente cumplen la función de adorno. Y estamos viendo ahora que se está contratando a personal con antecedentes. A mí me gustaría saber, y por parte de su presidencia, saber quién contrató al señor Jorge Luis Torres, sabiendo que tenía antecedentes. Asimismo, consultar qué
¿qué labor desempeñaba la señorita Andrea Vidal Gómez? Por otro lado, consultar que explique las razones por las que prescindió de sus servicios profesionales y si mantuvo una comunicación después de prescindir la señorita Andrea Vidal Gómez con el señor Jorge Luis Torres. Gracias. Responda, doctor Torres. Por ese intermedio, señor presidente, solo para mencionarle a la congresista Oriana, yo no cuento con antecedentes. Es más, si ustedes van y pueden ser de acceso público, sacar los antecedentes policiales, penales y judiciales. Por otro lado, con lo que respecta a la no contratación o continuación de laborar en la oficina legal de Andrea Vidal Gómez, eso se le podría indicar o preguntar a la jefa de recursos humanos, que son ellos quienes se encargan de ver si siguen o no siguen. Correcto.